clasificado del mismo proyecto Stargate. La CIA hace referencia a un supuesto mago que tenía un poder, el poder de ponerle las manos en la cabeza a una persona y sanarla inmediatamente de su enfermedad. El documento llama claramente a ese individuo como mago y comenta que le hicieron todo tipo de estudios para tratar de entender de dónde provenía ese poder sanador, y esos estudios científicos, si es que la palabra ciencia cabe aquí, incluyeron el uso de cámaras infrarrojas y de visión especial para tratar de ver si la persona o este mago tenía algún tipo de poder o energía que salía de él. Y obviamente pues no pudieron encontrar nada. Es un tema bastante curioso porque cualquier persona con conocimientos religiosos sabe que ese tal mago o la descripción de ese mago es muy similar a la de un pastor evangélico, porque los únicos que hacen eso de ponerle las manos en la cabeza a alguien para sanarlo hoy en día son los pastores evangélicos. Es decir, ellos son los que hacen ese truco de magia, como lo dice la CIA, que son magos. Uno se pregunta entonces, ¿será que así fue que se gestó la transmutación de la iglesia protestante, que cambió su ADN y pasó de ser una iglesia que buscaba la sanación del individuo a través del arrepentimiento, buscando la obediencia a los mandamientos de Dios, para mutar su ADN y convertirse ahora en iglesia evangélica, en donde es una iglesia que practica todo tipo de actos de magia, de hipnosis? Los pastores hacen sanaciones, profetizan visiones privadas relacionadas con detalles específicos de la vida de cada persona, y luego esas cosas no se cumplen. ¿Será que esa transmutación que tuvo la iglesia protestante y se convierte ahora en iglesia evangélica tuvo mucho que ver con el proyecto Stargate? Son preguntas que uno se hace. Si en realidad lo que vemos entonces en la iglesia evangélica no son pastores, hermanos, sino que son magos que usan la palabra de Dios para hacer sus actos de magia, para ejecutar esas habilidades esotéricas y psíquicas, tal como lo hacía la bruja de Endor. Hermanos, imaginémonos a la bruja de Endor hablando en nombre de Dios, diciendo que vienen cosas buenas en nombre de Dios, recitando salmos, pero al mismo tiempo haciendo una conexión psíquica. Vemos, hermanos, entonces tal vez así fue que ocurrieron las cosas, tal vez fue por eso que el rey Saúl fue engañado, aunque a nosotros la historia se nos muestra de una manera muy resumida. ¿Será que esa bruja o esa mujer de Endor usaba también la palabra de Dios y luego establecía ese portal entre este mundo y otro mundo bizarro espiritual del que ningún ser humano debería hacer conexión? ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Será que eso es lo que pasa también en las iglesias evangélicas? Cuando tú los oyes hablando de Dios y de Jesús y recitando versículos, pero luego ejecutan actos de magia. Entonces, ¿será que también están abriendo portales en esas iglesias? Portales a los demonios. ¿Será por eso que las personas cuando van a esas iglesias, antes de salir restauradas, salen poseídas por el demonio? Inclusive las personas dicen sentir una supuesta paz que luego se les pasa rápidamente, y esas personas continúan en pecado y no logran vencer al pecado y convertirse en seres humanos obedientes a los mandamientos de Dios. Al contrario, se convierten en personas opuestas a la ley de Dios, que rechazan de toda forma y manera los mandamientos de Dios. No es de locos, hermanos. Miremos esto, porque cuando tú vas a una iglesia evangélica, inclusive a estos eventos que ellos hacen en estadios donde los inválidos salen caminando, es algo que sigue ocurriendo hoy en día. Uno se pregunta, ¿será que
estos rituales de sanación son ejecutados por estos magos, estudiados por la CIA, y que finalmente no son más que magos, a pesar de que se apoderen de la palabra de Dios para engañar a las personas, hermanos. Pero es que es algo de lo que nos advirtió la palabra de Dios. El pueblo de Dios no tiene excusa de que lo han engañado usando estas técnicas, porque la palabra de Dios lo advertía claramente que vendrían magos a falsear el cristianismo. Leamos en Hechos capítulo 8, versículo 9 al 11. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Estás poniendo atención, hermanos? ¿Qué era lo que decían los moradores de Samaria sobre este Simón mago? Este es el gran poder de Dios. ¿No es eso lo que dicen muchas personas cuando asisten a estos rituales de sanación en las iglesias evangélicas y ven estos extraños actos de sanación y donde el espíritu supuestamente es impartido y las personas caen al suelo pataleando? Y la mayoría de personas dicen: este es el gran poder de Dios. ¿Será que es el gran poder de Dios, hermanos? Porque la palabra nos revela el engaño, que este Simón tenía engañados a todos los de la región de Samaria, desde el más pequeño hasta el más grande. Es como el engaño de la crisis final del 666, de la marca de la bestia y su nombre, y es un engaño que será llevado a cabo por los falsos profetas, que son los pastores evangélicos. El Apocalipsis nos dice que desde el más pequeño hasta el más grande va a recibir el 666, la marca y el número de la bestia. Hermanos, es decir, se repite el tema. Las personas ven a estos psíquicos, a estos magos que abren este portal, este Stargate, y hacen milagros, señales y maravillas, y creen que es el poder de Dios. Es tremendo, hermanos. Y es algo que ya la palabra de Dios nos había advertido, y sin embargo, hoy en día, cualquier ser humano es fácilmente vencido cuando estos pastores evangélicos hacen estos rituales de sanación y de impartición del Espíritu. Son en realidad modernos simones magos, y muchas personas están totalmente enceguecidas con este tipo de actos de sanación, de magia, de profecía de estos simones magos, pensando que ese es el gran poder de Dios, y no saben que ese pastor tiene conexión con ángeles caídos que le permiten hacer estos actos de magia. Es magia realmente lo que ellos hacen, y que la mezclan con la palabra de Dios para engañar a las personas y hacerlas creer que son actos que vienen de Dios. Pero no es así, es impresionante. Uno se pregunta también, ¿será que eso es lo que explica el por qué los evangélicos tienen este rechazo tan fuerte a los mandamientos de Dios? Continuamente están sacando todo tipo de excusas para no guardarlos. Dicen que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, que la palabra de Dios ha sido abolida, que Jesús cumplió la ley y ahora nosotros podemos desobedecerla. En fin, buscan una y mil excusas para desobedecer los mandamientos de Dios. Eso sí, ellos dicen que hay que guardar la ley del diezmo y la ley del segundo mandamiento, es decir, que dan testimonio de su propia boca que los mandamientos sí son válidos, simplemente que ellos solamente quieren obedecer 2 mandamientos y no toda la ley de Dios. Hermanos, como sabemos, la violación de un solo mandamiento de la ley de Dios es la violación de toda la ley de Dios. Tremendo, hermanos.
Y será por eso que los evangélicos se sienten tan orgullosos de violar la ley de Dios, porque piensan que los milagros, señales y maravillas que hacen estos pastores o Simones magos en sus iglesias son señales de que tienen el poder de Dios y de que en su iglesia está el Espíritu Santo, pero resulta que el que está es otro espíritu muy distinto. Así como el rey Saúl pensaba que hablaba con el espíritu de su amigo Samuel, en realidad hablaba con el espíritu de un ángel caído. Plop, hermanos, de locos. Es que ellos dicen, mira, Ecusatón, mira los milagros, señales y maravillas que ocurren en nuestras iglesias y nosotros no guardamos la ley de Dios. Esto nos revela que la ley de Dios no es necesario guardarla porque nosotros tenemos el Espíritu. Plop. ¿Qué espíritu es el que tienen ustedes? No es un espíritu bueno, porque es un espíritu pecador que los induce a ustedes al pecado. Es desastroso, hermanos. Entonces el proyecto Stargate de la CIA revelaba a este Simón Mago. Muy interesante, porque está ahí en la misma página de la CIA. Y estos Simones magos, que son hoy los pastores evangélicos, han venido a afectar profundamente a la iglesia protestante, de manera de que la han transmutado, han convertido su ADN en otro ADN, que ahora es el ADN de la iglesia evangélica. Y no olvidemos que uno de los deseos de las órdenes masónicas del catolicismo siempre ha sido destruir al protestantismo, como en efecto han tenido cierto éxito a través de estas personas que tienen estos poderes psíquicos, pues han establecido grandes iglesias donde se reúnen multitudes y multitudes pensando que el pastor tiene conexión con Dios, cuando en realidad tiene conexión con el ángel caído, hermanos. Y es que es un hecho histórico que la CIA fue fundada por un caballero de Malta llamado William Donovan, conocido también como Will Bill. Y él fundó primero una oficina llamada Oficina de Servicios Estratégicos, OSS. Y luego esa oficina pasó a nombrarse Catholic Intelligence Agency, o CIA. Tremendo. Sin embargo, el presidente Donald Trump anunció recientemente el inicio de este proyecto llamado Stargate, ahora además con el uso de la inteligencia artificial. Muy curioso, hermanos, que se mencione a la inteligencia artificial, además porque siempre se equivoca esa inteligencia artificial. No sé si ustedes pues han interactuado con estas nuevas aplicaciones de inteligencia artificial y siempre se está equivocando. Yo me pregunto si juega con nosotros o si está programada para jugar con nosotros o si es una tecnología que tal vez no viene de Dios, sino que viene de algo más tenebroso, hermanos. Entonces vemos que, como si fuera poco, el proyecto es liderado por el dueño de la empresa Oracle, que además es uno de los hombres más ricos del mundo, y dice que él va a usar la inteligencia artificial con el objetivo de rastrearte en todas partes donde tú estés, en todo lo que tú hagas, sin que se pueda salvar nada. Dice que pretenden grabarte y rastrearte inclusive cuando estás en el baño. ¿No es de locos, hermanos? ¿Puede eso venir de Dios? Este señor Larry Ellison, supuestamente, según la